ahí se queda todo conformado con nombre cada uno de los grupos. Vamos a ver qué dicen en España del hecho de haber quedado en cruces de 16avos de final, posiblemente con la Argentina. Lo llamamos por otra cosa, pero de paso le pregunto a Carlos Cue, periodista del diario El País en España. ¿Cómo andas, Carlos? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo están? Bien, arranquemos por el fútbol, a ver, si bien mi llamado era por el otro tema, pero arranquemos con el fútbol. ¿También quedó un poco España preocupado por el hecho de que Argentina podría estar en su camino? Bueno, sí, la verdad es que España, sí, la Argentina no es el rival ideal. No sé, yo creo que estamos todavía un poquito lejos de todo eso. No hay ambiente todavía ¿no? súper entusiasta. No, todavía no. Acá pero sí, lo acá ya habrá. empezamos. Ya, sí, vosotros no termináis nunca. O sea, simplemente nosotros nos tomamos pausas y la pausa para el fútbol en Argentina no existe, pero sí, yo creo que habrá ambiente, y un España-Argentina es un partido muy complicado para los que tenemos además un poquito el corazón dividido. Sí. No, pero ganen, así quedan primeros y no nos vemos hasta la semifinal, claro. si ese fuese el caso. Bueno, Carlos... Está bien, España está bien, tiene unos jóvenes bastante espectaculares y tiene a Lamine Yamal, sí. tiene un equipo bastante simpático y rejuvenecido, que eso es muy, muy, muy importante. Claro. Carlos, quería charlar un poco, salió el viernes pasado ya, pero todavía genera enormes repercusiones y por razones entendibles, esta nueva suerte de documento que establece las prioridades de seguridad y moldea la política exterior norteamericana, donde Trump explicita algunas cuestiones respecto a cuáles son las prioridades de los Estados Unidos en este nuevo contexto en materia de seguridad. Y esto, por un lado, bueno, más allá de que vuelve a los tiempos en los cuales América Latina era considerado una especie de anexo de los Estados Unidos, subordinado a sus intereses y políticas, con relación a Europa, fue un golpe durísimo para los europeos también el hecho de que dijera, ¿no?, que Europa está perdiendo su identidad, que Europa está perdida. Sí, no, es tremendo, ha causado un impacto fortísimo aquí en Europa. Nosotros en El País hacíamos un editorial ayer muy potente avisando a los líderes europeos de que se tienen que tomar esto muy en serio, porque en Europa en realidad llevamos un año entero hablando de esto, de qué hacer con Trump. Y es la gran pregunta de los europeos. Porque Trump es evidente, lo sabemos, sobre todo su vicepresidente Vance, clarísimamente vino a Múnich a decir a los europeos: ustedes están en decadencia, vamos a acabar con ustedes, no nos interesa su modelo. Y los europeos no saben muy bien qué hacer, porque realmente Estados Unidos es un socio clave de Europa, es un socio militar muy importante para la protección de Europa frente a Putin, pero sobre todo es un socio comercial de todo tipo. O sea, en fin, toda la construcción desde 1945 se ha construido Estados Unidos y Europa juntos, ¿no? La OTAN, ¿no? Un Ese poco, claro, salen de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN y la economía, o sea, son los dos grandes gigantes frente a China, es el tercer gran gigante, pero grandes gigantes comerciales, todo, en fin, la economía está totalmente mezclada, la economía europea y la economía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en fin, y muchísimo intercambio de todo tipo. Con lo cual, que Estados Unidos le dé la espalda a Europa y que Estados Unidos diga que Europa, el modelo de Europa es un desastre y que se va a hundir y que es la gran decadencia de este momento, pues es una cosa muy seria. Entonces, en Europa hay una gran división entre los presidentes, entre la línea que está ganando ahora mismo, que es la línea de apaciguar a Trump. Que además aquí hay todas unas connotaciones históricas que sabes que los europeos, después de una guerra mundial con 60 millones de muertos, todo lo llevamos ahí, ¿no? Y hay toda una teoría de, oye, esto ya lo vivimos, ya lo hicimos, el apaciguamiento de Chamberlain a Hitler, ya se hizo el apaciguamiento y al final no funciona. Porque de momento lo que estamos haciendo es eso, es pactar con Trump. Yo estuve en la cumbre de la OTAN, la última gran cumbre de la OTAN, Trump se inventa una locura, que es: tienen todos ustedes que tener el 5% del PBI en gasto en defensa, que es un delirio. España está en el 2 con un esfuerzo brutal. Llegar al 5 supone bajar las pensiones y cortar sanidad y educación, seguro. Pero la mayoría de los presidentes dicen, pues bueno, pues para que Trump no se enfade, para que no tengamos una tensión, para que Trump no se salga de la OTAN, que era lo que amenazaba en su momento, pues oye, hay que decirle que sí. Y casi todos le dijeron que sí. Sánchez es el único que le dijo que no y Trump odia a Sánchez por eso. Claro. Pero la realidad es que la mayoría de los europeos le dijeron que sí. Ahora, hay una cosa donde... Sí, perdón. Sí, no, lo que digo es eso, que esa es la línea. Y luego ha habido un gran acuerdo comercial en el que ha pasado más o menos lo mismo. La Comisión Europea, Trump te amenaza con unos aranceles brutales, hay una negociación espectacular y además la escenificación del final de esa negociación es todo a favor de Trump.
en un campo de golf suyo en Escocia, se cierra el acuerdo, él es el que demuestra yo aquí he ganado, la Comisión Europea, los representantes de la Comisión Europea como pequeñitos, pequeñitos en la foto frente al triunfador Trump. O sea, Trump es un abusón, es un tipo que necesita arrasar y hacer que la imagen de su victoria sea total. Entonces esto va sistemáticamente pasando y ahora hay gente en Europa diciendo, oye, después de este documento, a lo mejor nos podemos dar cuenta de que este hombre viene a por nosotros y que somos la Unión Europea, no somos una cosita chiquitita, no somos un país perdido en el medio del mundo. 500 millones de personas, el gran gigante comercial del planeta, PBI, todo el que quieras, España, Alemania, Italia, Francia, puede haber una alianza con el Reino Unido, en fin, países muy importantes económicamente, muy ricos, vamos a hacerle frente, vamos a hacer una estrategia de decir, oiga, usted no puede abusar de nosotros. Pero de momento, claro, tenemos una división europea, Meloni es muy amiga de Trump, Orbán es muy amigo de Trump, en Francia está a punto de ganar la ultraderecha que seguramente se acercará a Trump, o sea, es el debate europeo por excelencia en este momento, ¿qué hacer con Trump? Claro, y Trump lo que dice en ese documento en parte es, o sea, de alguna manera rompe como eje primordial del rol de Estados Unidos su alianza con Europa, que es como decías Carlos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, viene la OTAN, los organismos multilaterales, la idea de que iba a haber, ¿no?, comercio libre y se retrae de todas esas obligaciones, incluso la obligación de la defensa de la democracia, ¿no? Dice, nada de eso es relevante para los intereses estratégicos de los Estados Unidos, que Europa pague su propia defensa no es mi problema. Y además me pareció, bueno, un factor donde se mete fuerte en cuestiones internas políticas, como ya lo hizo el vicepresidente, diciendo en realidad están perdiendo el rumbo porque, no lo dice así, pero están perdiendo su propia población porque los están tomando los inmigrantes. El día de mañana ya Europa ni se va a reconocer, ni van a ser cómo son esos países europeos, pues van a estar tomados por inmigrantes, ¿no? La idea de la teoría de la suplantación de la población, que claro, cae la población nativa europea y que eso hace que se desdibuje Europa y su civilización. No, esto es así, y claro, él va ahí al hueso, porque ese es el gran debate interno europeo, que hay un movimiento como lo hay en Estados Unidos, y creo que un poco menos en América Latina, pero muy fuerte en Estados Unidos, un movimiento anti-inmigración. El movimiento de vamos a perder los valores, la esencia, el mundo blanco, el mundo tradicional, el mundo cristiano en el que nos hemos criado y se está desapareciendo. Bueno, eso en Europa está muy fuerte. Claro, Trump se apunta a eso, pero lo que dice en el fondo, si tú miras el documento de verdad, con un mínimo de objetividad, es ridículo, porque Europa es un sitio como Estados Unidos un poco menos, porque Estados Unidos no tiene este gran problema, precisamente porque ha tenido mucha más inmigración que Europa, tiene una población más rejuvenecida. Pero el gran drama de Europa, con respecto a Argentina, por ejemplo, con respecto a Brasil, o con respecto a cualquier país latinoamericano, el gran drama de Europa es la pirámide de edad. Nosotros somos muy ricos, vivimos muy bien, por eso quiere venir todo el mundo aquí. No nos olvidemos, en España han llegado 2 millones de personas en los últimos 6 años, unos cuantos argentinos, pero no son mayoría, porque no es el país más importante, pero vienen muchos, porque se vive bien, porque hay trabajo, porque hay proyección. Pero lo que pasa es que lo que nos están queriendo vender es esto está hundiendo Europa, cuando es exactamente al contrario. Lo que hundiría Europa es que no vinieran, porque Europa está ultra envejecida y si no llegaran, en el caso español es clarísimo, si no llegaran inmigrantes jóvenes con ganas de trabajar y con ganas de tener hijos, fundamental, Sí. En los últimos años, sobre todo latinoamericanos, que es lo que más viene a España, si no vinieran, entonces sí que habríamos ya quebrado y tendríamos un drama, porque los españoles están, la pirámide de población está muy envejecida, los españoles, como todas las sociedades ricas, tenemos muy pocos hijos, porque la gente tiene cada vez que, cuanto más rica se hace, menos hijos tiene. Y entonces la realidad es que o te vienen inmigrantes con capacidad de trabajar y con capacidad de tener hijos, o la sociedad europea quiebra. Una sociedad europea cerrada y toda blanca y toda estupenda y toda cristiana sería una sociedad totalmente envejecida que no tendría ningún futuro económico ni social. Entonces es una discusión muy compleja porque la gente percibe la inmediatez. Por ejemplo, en Europa hay un problema de vivienda dramático. Claro. Pues la extrema derecha está tratando de convencer a todo el mundo de que el problema de la vivienda es que como han venido muchos inmigrantes, no hay dónde meterlos y por eso no hay casas para los españoles. Es una idea muy fácil, muy sencilla, la entiende todo el mundo. No es verdad.
el tema es infinitamente más complejo, las claves de la vivienda son otras, pero eso está entrando muy fuerte. De hecho, en España, por ejemplo, está creciendo la ultraderecha. Tenemos unas elecciones ahora en 2 semanas en Extremadura. Es muy probable que crezca mucho la extrema derecha, está creciendo en todas partes. En Francia está creciendo muchísimo y uno de los elementos centrales es este, con lo cual Trump, que obviamente tonto no es y su gente tonta no es, se apunta a ese carro de remover a los europeos contra la inmigración. Pero su planteamiento de fondo es el más interesante, el que más afecta a Europa, es que no le gusta el modelo europeo. Ten en cuenta que el modelo europeo es completamente diferente al modelo americano. Nosotros somos un conglomerado de países muy raro, que para Trump es una locura. No manda uno, mandan 27, el poder está muy dividido, Trump eso no lo entiende, tiene que mandar uno y nada más. No tenemos el ejército más potente del mundo como tienen ellos y sobre todo tenemos el estado del bienestar más potente del mundo. Sanidad pública, educación pública, ayudas de todo tipo, proyectos para hacer más igualitario. Es la zona de las más, siendo muy desigual porque hay montones de problemas, pero si lo comparas con otras zonas del mundo, es la más igualitaria, donde más presencia tiene el Estado y donde, en fin, impuestos altos, en fin, lo que es Europa, ¿no? El estado del bienestar, sanidad pública, educación pública buenas. Para Trump eso es el horror. Claro. Trump quiere lo contrario, Estado pequeño, salud privada, educación privada, la ley del más fuerte, bajos, claro. Impuestos bajos y la plata me la gasto en defensa. Eso es lo que es Estados Unidos, un Estado chiquitito, pero todos los impuestos, básicamente la mayor parte de los impuestos, lo gasta en el mayor ejército del mundo. Bueno, Europa de los últimos 70 años ha hecho exactamente lo contrario. Poquita plata en defensa, la necesaria, justa, y todo el resto de la plata, por ejemplo... También Trump es cierto porque tenían a Estados Unidos, ¿no? En eso Trump tenía razón. Claro, o sea, paguen ustedes su propia seguridad. Llevo tiempo, que le decía a Canadá también, ¿no? Él dice, finalmente yo llevo pagando la seguridad de otros. Que cada uno se haga pero cargo. a cambio, porque ese fue el acuerdo de 1945, después de una guerra terrorífica, nosotros no estábamos para nada. Y el acuerdo fue, a cambio de pagar la seguridad, efectivamente, de protegernos, eres el rey indiscutible, porque tienes el mayor ejército del mundo, eres el rey indiscutible, y desde el punto de vista económico te conviene un montón, porque todo lo que haces tú nos los vendes a nosotros. O sea, ten en cuenta que Europa es uno de los grandes consumidores de Estados Unidos. ¿A dónde te crees que vende Apple más? Quiero decir, aquí la gente tiene plata. Los productos de Estados Unidos se compran aquí de una manera brutal. Entonces, el acuerdo funcionaba y ha funcionado durante muchísimos años porque la economía de Estados Unidos ha ido como un tiro, ha crecido un montón más que la europea y esa simbiosis ha funcionado. O sea, este señor viene a romper esa simbiosis, pero que no está escrito en ningún lado que no funcione. Estados Unidos tampoco está en quiebra. Tampoco es que Estados Unidos esté en quiebra, esté en una situación de que ya no se soporta más. No es verdad. O sea, lo que pasa es, bueno, es lo que tiene la extrema derecha, tiene mucha habilidad para crear un problema, redondearlo y que cuadre todo en su discurso. Pues son los inmigrantes, son que pagamos demasiado a los europeos, son que nos están robando, cuando en realidad el problema de Estados Unidos pues es otro, es un problema interno de costes industrial, de modernización de su industria, la competencia con China y demás, claro. Bien. Es otro, no es que los que pagamos demasiado dinero a los europeos en defensa. Carlos Cue, periodista, escribe en el diario El País de España. Bueno, a partir de esto estamos en un mundo que está cambiando a una velocidad, donde Trump además es un jugador increíble de este cambio y dar vuelta al mundo tal como lo conocíamos hasta hace muy poquito. Asumió en enero nada más Donald Trump este segundo mandato. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Hasta luego, sí, tal cual. 7:48 de la mañana. Gracias a Navir, los árboles más grandes para una Navidad inolvidable.